si nos ponemos a pensar, es que hubo más de 3.770 llamadas falsas. Estamos hablando que son 7,1 llamadas falsas en falso o falsas por día. Eso representa muchos recursos que tiene que gastar la Cruz Roja. Aparte de eso, hubo un aumento en los incidentes violentos por accidentes de tránsito. Menos muertes en el sitio. Se trasladaron a los centros hospitalarios. Habría que ver si murieron de camino o no. Pero bueno, para hablar de todo esto tenemos acá a don Alejandro Molina, quien es el coordinador operativo regional de la Cruz Roja. Don Alejandro, ¿cómo está? Gracias por atender a Noticias Televisión. Y bueno, estos números son muchísimos. 8.300 incidentes por lluvias, más traslados delicados. Recuerdo que muchísimas también rescates en montaña. Háblenos un poco de lo que ha sido este año 2024. Este año 2024 es un año particularmente activo para la Cruz Roja costarricense. Estamos hablando que la Cruz Roja costarricense prácticamente atendió un incidente por minuto. Esto implica, lógicamente, un gran esfuerzo institucional para atender las emergencias, tanto de los costarricenses como lógicamente, de los extranjeros. Estamos hablando también de las dificultades propias de la institución que afectan un poco la operatividad, como usted lo dijo. El resto todavía ingresan muchas llamadas falsas, lo cual implica que ambulancias nuestras vayan a un sector donde no se ocupan y lógicamente habiendo casos pendientes. Eso afecta mucho la operatividad. También estamos hablando del problema de las camillas, que la Cruz Roja costarricense solo el año 2024 tuvo más de 15.000 horas de unidades paradas por falta de camillas en los centros médicos. Esto implica que las unidades nuestras queden horas y horas estacionadas frente a los hospitales esperando que le liberen las camillas, y eso también afecta los tiempos de respuesta que la Cruz Roja trata de dar de forma óptima a la población nacional. 17.000 atenciones en áreas indígenas, de zonas indígenas. No es la más alta del país, pero aquí lo decía usted, el problema es cómo llegar a estos lugares. 17.000 atenciones en áreas indígenas es muchísimo, y bueno, son horas para poder llegar a veces y para poder salir. Correcto, inclusive hay zonas en que el personal nuestro tarda hasta 3 días en llegar, y otros 3 días para sacar al paciente, o coordinar en algunos casos traslado aéreo que no siempre se puede dar por condiciones climáticas. Se dice que la media de la atención en zonas indígenas es de 12 horas, pero a veces implica mucho más tiempo. Y lógicamente los accesos ahí son difíciles, implica también vehículos doble tracción que llegan hasta cierto punto, la caminata del personal, los insumos que ellos llevan. O sea, es mucha la logística que implica la atención de áreas indígenas, pero igual tratamos de dar lo mejor posible. Lógicamente hay que sacar recursos de otros sectores para poderlos atender adecuadamente. Un aumento en los incidentes violentos de tránsito, cosa que hemos visto, hubo fines de semana del 2024 en que se daban 12 incidentes de tránsito, 10 en una noche, don Alejandro. Correcto, y estamos hablando de los incidentes que requirió atención prehospitalaria. Entonces, ¿qué estábamos hablando con respecto a esto? Que el grado de violencia, en lo que se refiere a los accidentes de tránsito, se ha incrementado, y hablamos de grado de violencia por el grado de destrucción que enfrentan los vehículos a la hora de una colisión. Es evidentemente un exceso de velocidad. Entonces hacemos un llamado para que se atiendan adecuadamente las indicaciones de la ley de tránsito para bajar un poco la incidencia, porque sí, este año fue particularmente intenso en la atención de incidentes de tránsito. 2,6 cada 2,6 días una búsqueda de montaña, 140 búsquedas. El año pasado hubo 143, digamos que se mantiene la media, pero cada 2,6 días ustedes tuvieron que salir a buscar gente a montaña, perdidos, extraviados, no sé, y también entrar en montaña es difícil, es complicado. Claro, estos operativos implican mucha logística, porque implican no solo saber a dónde va a entrar nuestro personal, que es lo ideal, saber, pero muchas veces nuestro personal entra a ciegas y eso le toma mucho más tiempo para localizar a la persona extraviada. Hacemos un llamado también porque muchas de estas personas, el problema es que ingresan a veces a parques nacionales de forma ilegal, otros ingresan y se salen de los senderos, otros no informan a dónde entran. Se dan casos en que las familiares llaman hasta 2 días después porque no ha llegado la persona y no saben por dónde entró. Entonces, la logística de este tipo de búsquedas es muy, muy compleja, por la cantidad de personal, vehículos, insumos, es mucho lo que implica una búsqueda de estas.
Solo me decía, estábamos hablando con el encargado de prensa, que 19 millones de colones, yo sé que es feo cuantificarlo en dinero, en números, costó el rescate, bueno, la búsqueda del muchacho del barrio Carrillo, que lamentablemente él murió. Estamos hablando que son muchos millones, multipliquemos eso, ¿verdad? ¿Cuánto le cuesta eso en 140 rescates? Este fue uno de ellos, de esos 140. Correcto, por eso. A veces hay búsquedas que solo requieren unas horas, inclusive por las recomendaciones que está dando la Cruz Roja muy frecuentemente, en el sentido de que sepan utilizar los celulares para enviar las coordenadas y así facilitar la búsqueda de la persona. Pero a veces, como lo dije hace un ratito, partimos de cero. Entonces hay búsquedas que toman mucho tiempo, porque no sabemos dónde está la persona. Asumimos un área geográfica, entramos con varias patrullas y eso implica mucha gente. Y en algunos casos se ha requerido equipo especial porque las personas están en áreas donde no se puede entrar. Entonces se ha requerido personal experto en rescate de montaña para poder extraer a esas personas. Entonces implica, como lo dije hace un ratito, mucha logística y también mucha intervención de personal especializado para este tipo de búsquedas. No sé si es o no, pero el incidente de la avioneta en Pico Blanco es el más lamentable o el más fuerte, tal vez a que usted recuerda, don Alejandro, de este año, que bueno, murieron 5 personas lamentablemente, una de ellas, que por cierto ayer salió del hospital, Paola, quedó con vida, pero ¿ha sido ese el más fuerte que han atendido este año o no? Con la cantidad de víctimas sí, y también por lo complejo. Pero hay otros incidentes que requirieron mucho de la atención de nuestro personal. Llámese el caso del rescate de la Española en el sector del volcán Turrialba, en los cañones cercanos al volcán Turrialba. La logística de esa situación fue muy compleja también. También hablemos del rescate de la persona en Tabarcia, que implicó 16 horas seguidas de trabajo para poderlo liberar. También la búsqueda del niño en Pérez Celedón. Y eso sin contar otro grupo de búsquedas que implicaron muchas horas de esfuerzo que tal vez no trascendieron, pero que también lo manejó la institución. En grado de cantidad de víctimas, sí, desgraciadamente el caso de la avioneta, pero que también hay que sumar el hecho de que muchos accidentes de tránsito también están cobrando cantidades similares de víctimas. Ese del niño de Pérez Celedón, ¿verdad? Un milagro, literalmente un niño que pasó una noche entera, me imagino que mojado, golpeado, a un accidente de tránsito, tu madre muere, él, no, solo Dios sabe, quedó con vida, pasó la noche y ustedes lo encuentran en una piedra a la orilla de un río, ahí en posición fetal, ¿verdad? Y con vida, me recuerdo perfectamente, estuve en Pérez Celedón entrevistando a su padre, me imagino que hasta cierto punto un poquito de alegría dentro de lo lamentable que fue ese momento. Claro, cada búsqueda tiene su complejidad, porque digamos, a veces las personas no actúan como nosotros esperamos. El caso del niño fue uno de esos. Un niño indefenso, asustado, que camina sin rumbo, pues es todo un reto para las autoridades y para también nuestro personal de búsqueda. Gracias a Dios apareció bien. Toda búsqueda crea una enseñanza. Todo nuestro personal, pues lógicamente de una búsqueda como esa, pues hace un análisis para mejorar en las próximas búsquedas, pero eso fue una de las situaciones interesantes, lamentables dentro del trasfondo humano, ¿verdad? La pérdida de la madre, pero el hecho de que todo nuestro personal se esforzó al saber que estaba vivo en dar con él hasta lo más pronto posible, cosa que se dio. Otro aspecto con respecto a Paola, ¿cómo tuvieron que estabilizarla? Porque, bueno, milagrosamente quedó con vida, pero no se podía saber por dentro qué tenía, qué no tenía, cuáles órganos estaban comprometidos o no. Y recuerdo que en las tomas de mi compañero Gonzalo Segura y los compañeros que estuvieron cubriendo este incidente, la forma como ustedes tuvieron que estabilizarla para poder sacarla de un lugar bastante complicado, ¿verdad? Y gracias a Dios, bueno, ella ya ayer salió del hospital, la muchacha de la avioneta. Sí, correcto. El caso de Paola fue uno de los retos grandes para la institución, porque llegar a un incidente de estos en que me dio mucha fuerza, porque la colisión de avioneta implica mucha fuerza, lógicamente hay fallecidos por la fuerza del impacto, y sabemos de antemano que la joven tiene lesiones importantes. Entonces, es tomar una serie de decisiones, la estabilización en el sitio, el adecuado traslado, que implica inclusive a veces escoger una ruta que sea más larga, pero la mejor para la paciente. Adicionalmente, en el puesto que se recibió de atención, habían 4 médicos esperándola para una estabilización final, sacarla en un vehículo de extracción de los nuestros hasta donde hubiera una ambulancia con más comodidad y llevarla a San Juan de Dios. Todo eso implicó mucho esfuerzo en nuestro personal paramédico, médico y lógicamente los que tuvieron el trabajo más pesado, el personal rescatista.
Don Alejandro, muchísimas gracias. Estas son las palabras de don Alejandro Molina, el jefe operativo de la Cruz Roja Costarricense a nivel nacional. Y como él lo dice, el año pasado hubo 140 rescates, uno de ellos el del niño aquel que apareció con vida milagrosamente. Lamentablemente muere un muchacho en la zona del Braulio Carrillo. El rescate de Paola en la avioneta que queda con vida ella, 5 personas mueren. Y bueno, la parte fea, 3.770 llamadas en falso que requirieron recursos de la Cruz Roja. Y como lo dice don Alejandro, bajemos la velocidad en carretera. Muchísimos incidentes de carretera graves.